Tengan todos muy buenos días. Hoy es lunes 4 de diciembre. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos. Con la bendición comenzamos nuestro programa esta semana. En principio pidiéndoles disculpas por 2 días que no hemos podido eh, hacer el programa. De verdad que estos temas entre los cortes de luz, las larguísimas colas para la gasolina, a veces trastocan la actividad que uno de ordinario se planifica. De verdad que esa es la razón fundamental. Pero bueno, a pesar de ello, tenemos que continuar adelante. Bueno, todos estarán esperando una, un análisis sobre el tema del diálogo. El diálogo, pues, no terminó. 2 días después de reuniones, no hay acuerdos concretos de ninguna naturaleza. Lo cierto es que el gobierno se presenta con unas propuestas muy fuertes, muy duras, porque el gobierno aspira lo que denominan la concertación de una política económica eh, sana, diríamos de alguna manera, pero ellos a lo que se refieren es básicamente no a una rectificación económica, a lo que se refieren es a que Estados Unidos levante las sanciones que tiene sobre los funcionarios de gobierno. Ahora fíjese usted este detalle. El gobierno lleva a la mesa con la oposición MUD ese punto, pero eso no depende de la MUD, eso no depende de la oposición, eso depende directamente del gobierno de los Estados Unidos. Pero el gobierno de Venezuela, en lugar de plantearse una conversación directa con la Casa Blanca, lo que hace es que se lo plantea a la oposición buscando un intermediario forzoso, la oposición que sea la que vaya a pedir a la Casa Blanca que le levanten las sanciones a los funcionarios de gobierno y parientes y enchufados corruptos del gobierno, que son los que han asaltado el país. No lo plantea el gobierno de forma directa, se lo plantea a la mesa en el diálogo, forzando a que la comunidad internacional trate de mediar en ese mismo propósito. Por supuesto, eso es inaceptable por parte de la oposición, entre otras cosas porque la oposición no puede, no puede negociar lo que está fuera del alcance de su mano. Así de sencillo. Pero entonces el gobierno aspira a eso, pero el gobierno aspira al reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. La oposición lleva 4 propuestas que están muy por debajo del perfil, por cierto, que está exhibiendo el gobierno en esa mesa de negociación, que es mucho más dura que la de la oposición, en razón a que lleva propuestas muy contundentes. Total que yo no quiero hacer más conjeturas hacia adelante. Esperemos la nueva conversación que viene el 15 y otra que ha propuesto Maduro a la oposición de que se puedan ver cara a cara en Miraflores esta semana. Total que me quedo solamente hasta esto. No hay resultados, a pesar de que se había dicho que para sentarse habían condiciones, habían exigencias. Falta ver qué es lo que va a terminar pasando, pero sí quiero decirles que la mesa en el diálogo debería tener propuestas mucho más concretas que las propuestas genéricas. Por ejemplo, Nicolás Maduro dice, las personas que vayan a votar este 10 de diciembre tienen que presentarse con el carnet de la patria, votar e ir a chequearse en los puntos rojos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del voto compromisario, vale decir, del voto comprometido. Pero eso es ilegal. Eso es absolutamente ilegal porque eso anula el voto secreto.
y lo convierte en un voto compromisario. Pase y chequéese para saber que usted votó y que votó por los nuestros. Pero además advierte que con el sistema CLAP van a tener un bono navideño y con el sistema CLAP van a ser atendidos bien a partir del año entrante. Entonces, aquí tenemos un primer elemento. Pero este tipo de cosas, por ejemplo, debería llevarlos la mesa, debería llevarlo al diálogo. Decir que esto, por ejemplo, es imposible. Si algo hay que exigir es este tipo de cosas. Mire, eso no se puede hacer. Por un lado, porque constitucionalmente no está permitido, vale decir, esto que hace Maduro es una inconstitucionalidad. Eso es lo que hay que poner en la mesa como prerequisito para sentarse. Pero no solamente eso. Ahora Jorge Rodríguez dice que para recibir medicamentos hay que presentar el récipe médico y el carnet de la patria. Entonces, la oposición en diálogo no es capaz de parar una sola política del gobierno que va adelantando, que es abiertamente ilegal e inconstitucional. Es ahí entonces donde está la falla, en mi criterio, de las propuestas de la oposición. Porque la oposición en las propuestas no frena ninguna política del gobierno. Y fíjense entonces que cuando el gobierno pide en la mesa que levanten las sanciones a sus funcionarios, sus familiares y sus enchufados, ese petitorio pretende hacer retroceder una política de Estados Unidos, en tanto que la oposición MUD en la mesa no plantea ninguna política que haga retroceder las políticas del gobierno. Ninguna, porque pide CNE equilibrado, que permitan el canal humanitario, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Eso no obliga al gobierno a retroceder. Y hay ahí una importante diferencia. Las exigencias de la oposición tienen que hacer retroceder al gobierno en políticas, pero no este planteamiento genérico que no resuelve el fondo del problema, pero en la contraparte el gobierno sí lleva unas propuestas que hacen retroceder las políticas de la oposición. ¿Cómo la hace retroceder? Bueno, le está planteando que acepten la Asamblea Nacional Constituyente como válida. ¿Qué es eso? Bueno, echar por tierra lo que la oposición ha dicho desde un principio, que desde la convocatoria hasta su instalación, hasta las decisiones que va tomando, son inconstitucionales. Si la oposición cae en ese peine, estaría entonces dándole una señal a una comunidad internacional que ha dicho que no aceptará decisiones de la Asamblea Constituyente. Entonces, fíjese, el gobierno hace propuestas que obligan a la oposición a retroceder y la oposición, por el tema del pragmatismo, cae en el peine. Va cayendo en ese peine. El gobierno ya ha logrado mucho sentar a la oposición, eso es un logro para el gobierno. Desmovilizar a la oposición es un logro. Hacer que la agenda que la Asamblea Nacional le presentó a la oposición el 16 de julio y que más de 7,5 millones de venezolanos votamos a su favor, que se desdiga la Asamblea y la oposición en relación a ese mandato. Eso es un logro del gobierno. Para decir, el gobierno viene haciendo retroceder a la oposición con las cosas que ha dicho y que se ha planteado como objetivos fundamentales. Entonces, cierro señalando que el gobierno, con el tema de la nueva cédula, que es el carnet de la patria, que eso es lo que están implementando, están por demás sometiendo a la sociedad a un severo control por vía del carnet de la patria, ¿verdad? Que es miseria, eso es miseria, y la gente va haciendo cola por necesidad al control por parte del Estado sobre su persona. Este es un proceso de esclavitud a la que se está sometiendo el venezolano, que sin mediar conciencia, la necesidad lo lleva a esa circunstancia.
y la oposición ha sido incapaz de plantearlo en la mesa de diálogo. Eso debería incorporarlo la mesa de forma directa. Aquí se está presentando esta política que es aberrante. Por demás, que ha dicho Maduro la va a usar el 10 de diciembre y todavía esta semana espero ver la posición de la oposición frente a ese tema. Otra de las cosas sobre las que el gobierno hizo retroceder a la oposición, por ejemplo, fue sobre el tema del fraude. La oposición cantó fraude, pero fue a juramentarse a la Asamblea Constituyente. Vale decir, la oposición habla y el pragmatismo de la propia oposición se hace echar por tierra lo que va declarando. Entonces, estamos en tiempos que van a ir definiendo la vida futura del país. Por eso es que hay gente que con razón ve con altísima preocupación que lo que está en la mesa no resuelve el drama de la hiperinflación que ha debido estar en la mesa de negociación en todo caso. Eso ha debido estar en la mesa de negociación y no el canal humanitario que el gobierno por demás dice que no lo va a permitir. Si el gobierno no lo va a permitir, la oposición tiene que abandonarlo y decir, mire, vamos a hablar del tema de la hiperinflación, políticas de rectificación económica de conformidad con la Constitución bolivariana. Todo está por escribirse aún. Ojalá que la oposición tenga sobre ello un planteamiento que por lo menos pueda convencernos. Vamos al corte. Bueno, yo creo que usted ya no tiene duda de que en Venezuela no ha existido una guerra económica, sino que a Venezuela la asaltaron, la robaron de forma sistemática, y esos que la robaron, pues entonces ahora andan unos contra otros denunciándose y tratan entonces de ver cómo pueden ir enmendando, sacar un grupo para meter otro grupo, pero no para cambiar, es para seguir haciendo lo mismo, vale decir, para seguir asaltando el poder. Ahora bien, indistintamente de las consideraciones que hemos hecho en programas anteriores del caso de PDVSA, es importante entonces tener claro también de forma objetiva cuáles son las razones que arruinaron a PDVSA. Y se los voy a presentar de un informe que presenta Víctor Álvarez. Víctor Álvarez presenta un informe y responde básicamente a esas razones, las responde en 10 causas. La primera es la política cambiaria. Ustedes saben que PDVSA vende petróleo y recibe dólares. Esos dólares literalmente debería entregárselos todos al Banco Central de Venezuela y el Banco Central de Venezuela convertirlo en los presupuestos en bolívares, incluyendo el presupuesto de PDVSA, salvo sus operaciones que tenga que pagar en dólares. Pero ¿qué pasa entonces? Que la política cambiaria obliga a rematar el 66% de las divisas que le ingresan al país y las liquida a 10 bolívares por cada dólar. Aquí es donde está una de las grandes causas de la riqueza milmillonaria de los enchufados, porque ellos están haciendo negocios con un dólar que le cuesta 10 bolívares y lo están vendiendo en el dólar que ellos dicen que combaten, que es el dólar negro. ¿Cuántos dólares se van ahí? Ahí se van el 66% de los dólares que ingresan. PDVSA tiene 144,000 trabajadores. Para pagar un obrero que gana 1,000,000, tiene que cambiar 100,000 dólares. A esa tasa de cambio no le rinden los bolívares. Y es precisamente por eso que se endeuda el Banco Central de Venezuela, que va emitiendo dinero inflacionario para cubrir su déficit. Entonces, esta primera razón, esta primera causa que expone Víctor Álvarez, hay que agregarle que el gobierno se mantiene en ese 66% de divisas vendidas a 10
porque le favorece el inmenso negocio de la corrupción que ha hecho que toda la inmensa cúpula de chavistas enchufados y familiares tengan vida de 1.000 millonarios en el exterior, mientras a usted lo obligan al racionamiento con una tarjeta de CLAP. La segunda razón, la segunda causa, es que PDVSA tiene sus finanzas deterioradas por el subsidio a la gasolina, cuyo costo de oportunidad alcanza los 14 millardos anuales. 14 millardos anuales de dólares es lo que el gobierno pierde con esta política de subsidio a la gasolina. Ese bajísimo precio de la gasolina estimula el contrabando de 100.000 barriles diarios y es un subsidio que no favorece a los más pobres porque los pobres no tienen carro. Es así de sencillo. Vale decir, hoy los que tienen carro son una minoría frente a la gran mayoría que es pobre, que no tiene carro. Entonces ese discurso también es un discurso barato del gobierno. Pero ¿por qué el gobierno mantiene? Yo lo he dicho en más de una oportunidad en el programa. ¿Por qué el gobierno le interesa mantener el precio de la gasolina barata, subsidiada? Porque su negocio es el contrabando. Su negocio es el contrabando. Y mientras más se devalúa el bolívar, el diferencial de precio frente a Colombia en pesos va aumentando. Entonces la misma gandola que va pasando todos los días va logrando un diferencial de precio superior. Entonces esa es la razón fundamental por la cual nosotros tenemos este problema de la gasolina, a pesar de que nosotros la estamos vendiendo, nosotros no, el gobierno la vende subsidiada. También es importante destacar que el gobierno se endeuda trayendo, importando gasolina para cubrir la necesidad del país, pero igual la vende financiada, la compra a precio internacional, la vende a precio subsidiada, porque a ellos lo que les interesa es los que en el entorno del negocio se van enriqueciendo, indistintamente de que el país esté perdiendo. Por otro lado, PDVSA está aplastada por una deuda externa, ¿verdad? Y por eso se dice que está aplastada. La deuda externa la mantiene aplastada, ya no tiene cómo pagar. Y no puede pagar porque tiene un estancamiento en los precios del petróleo, uno, y dos, por la caída de la producción. Si cae la producción, reduce el ingreso en divisas y, por supuesto, afecta su capacidad de pago. Después tenemos como cuarta causa que PDVSA sigue soportando el peso de Petrocaribe, el convenio con Cuba y los acuerdos energéticos que financia a más de 20 años con 2% de tasa de interés. Vale decir, esto es un regalo. Es bueno que usted lo sepa, yo siempre lo he dicho. Cuba no es un país productor de petróleo, pero exporta petróleo y exporta gasolina. ¿De dónde? De lo que les regala Venezuela. La quinta causa, PDVSA tampoco está en condiciones de cargar con los programas agrícolas, industriales y de vivienda, en principio porque no es la naturaleza de la compañía, porque esta es de carácter petrolera, ¿verdad? Y esos programas deben ser transferidos a los ministerios a quien corresponda. Pero si uno piensa mal y acierta, uno dice estos programas los hicieron para la corrupción. La sexta causa, el sobreprecio que representa, el sobrepeso, perdón, no el sobreprecio, el sobrepeso que representan las misiones sociales en el presupuesto de PDVSA va deteriorando la capacidad operativa y gerencial de la empresa. Tiene una nómina sobresaturada con más de 100.000 promotores y activistas que no le dan valor agregado a la empresa, vale decir, que cobran por la empresa pero no tienen nada que ver con la empresa. La séptima causa es el desvío de los fondos destinados al mantenimiento para financiar programas clientelares
Y esto, por supuesto, pues es otra parte del problema. Para decir, fíjese cómo se van desviando todos los fondos de PDVSA. Y entonces también se le carga a PDVSA el financiamiento del costo del mantenimiento de militantes. La octava causa, la sustitución de los procesos de licitación por adjudicación directa. No se volvió a licitar, se empezó a hacer adjudicación directa y de ahí entonces lo que no es sorpresa para nadie, la inmensa corrupción que se generó en PDVSA por falta de controles. La novena causa, la corrupción generalizada a todos los niveles de la empresa, a todos los niveles de la empresa. Y la décima causa es el desmoronamiento de PDVSA, que empezó con el despido masivo de 20.000 trabajadores, y esos 20.000 eran la materia prima más importante que tenía PDVSA, que era la materia gris, eran sus profesionales. Los votaron y empezó el proceso clientelar que nos trajo a donde estamos. El racionamiento de todo tipo. Bueno, estas son las causas de forma objetiva de por qué PDVSA está como está, en bancarrota. ¿Podemos salir? Claro que podemos salir. Lo que tenemos es que cambiar a todos los que están gobernando. Vamos al corte. Bueno, ayer empezó el Adviento, que es la venida, la llegada, el renacer en la fe, en la fe. La tradición católica, la tradición cultural de los pueblos, esa forma con la que hemos nacido, crecido, esas costumbres que hemos heredado de padres y nuestros padres de nuestros abuelos, y así sucesivamente, es la que nosotros tenemos que conservar para mantener nuestra identidad de nación. Este proceso comunista trata de cambiarnos las tradiciones, porque trata de cambiarnos las costumbres, y utiliza la impresionante crisis económica para ello. Y por eso es que muchos dicen el venezolano de hoy ya no es el mismo venezolano del año 2007, por ejemplo. Pero bueno, total que en Navidad tenemos que conservar nuestras tradiciones religiosas. Recuérdense que los comunistas no creen en Dios. Como los comunistas no creen en Dios, pues ellos van detrás de acabar con todas las tradiciones que tienen que ver con nuestra fe. Precisamente mi llamado hoy es a conservar, a profundizar nuestra tradición decembrina. Que la crisis no la acabe. Muy por el contrario, tenemos que ser nosotros los que la promovamos a pesar de la crisis. Lo más importante es nuestra reunión. Lo más importante es el amor a los demás. Vaya buscando desde ya a la persona con la que va a compartir un plato de comida. Busque un niño con quien va a compartir un juguete aun cuando sea usado o nuevo si tiene la posibilidad. Ayer, por cierto, en la aldea El Oro del municipio Lobatera, en el estado Táchira, y hablo del estado para los que me escuchan que no son del Táchira. Bueno, hay una familia que durante 31 años ayer ha ido reuniendo a los niños de esa aldea. Yo ya tengo algunos años acompañándolos y en familia, todos los que son colaboradores de ese proyecto reúnen a todos los niños de la aldea y a pesar de que no habían en esta oportunidad regalos, sí habían sonrisas, caramelos, día de diversión y por supuesto compartir la comida. Fue extraordinario, extraordinario que frente a la responsabilidad que implica la cantidad de niños se llevó adelante. Desde este programa le doy la felicitación nuevamente a la familia Gómez
en ese grupo que constituyeron hace años, que se llama el Grupo Alegría, para darle alegría a los niños de la aldea El Oro presentes en esta Navidad. De verdad, un abrazo a todos, una bendición a los que participaron. Llegamos a la parte final del programa. Dios los bendiga a todos. Deme usted a mí también su bendición que tanto le espero. Que tenga un excelente lunes, una mejor semana. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanova, en Facebook Carlos Casanova. Este programa en el canal YouTube Un Día Más. Los quiero mucho. Gracias.